Acompáñame a Marcos capítulo 11, los versículos 20 hasta el 26. Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26. ¿Estamos ahí? Amén. Voy a tomar lectura. Hermanos, ¿me sigues con tu vista? Dice así la palabra de Dios. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu gracia, por tu misericordia a nosotros. Nos permites estar aquí, Señor. Nos das las fuerzas, nos permites tener la salud necesaria, Señor, para estar aquí, los sentidos para poder escucharte, saborear tu palabra, verte en la medida que tu palabra es expuesta, Señor. Que tú, Padre, hables el día de hoy, hables al corazón, rompas corazones duros, tires corazones llenos de ídolos, de maldad, Señor, de pecado, y que tú entres en cada corazón, eches raíz, puedas tú, Señor, florecer en nosotros, Señor, y poder verte más claro cada día, Señor, y vivir para lo que fuimos creados, Padre, darte la gloria a ti, como cantábamos hace un momento, Señor. Poder ver a través de tu palabra tu belleza, tu gran amor hacia con nosotros y tu gran bondad a cada uno de nosotros. Tuya es la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos en capítulo 11, en medio casi de este capítulo. Y hace un par de años, bueno, antes, si te has dado cuenta, por ahí del versículo 21, bueno, se repiten dos palabras a razón de la oración. El Señor Jesús va a hablar acerca de la oración, ¿no? Se hace una expresión acerca de lo que ha ocurrido anteriormente. Jesús le ha dicho anteriormente a una higuera que se secara. ¿Por qué? Porque Jesús de lejos, dice la palabra que tuvo hambre, pero de lejos vio a alguien, un árbol muy frondoso, con muchas plantas, pero cuando se acercó, se dio cuenta que no tenía fruto, ¿verdad? Entonces Jesús van a regresar otra vez a ese mismo lugar, ¿no? Y Jesús antes ya había maldijido esta higuera. Entonces al regresar, yo creo que los discípulos no entendían muy bien lo que Jesús había dicho anteriormente, y cuando regresan, Pedro, ¿verdad? Y Mateo va a decir que los discípulos se sorprendieron, se maravillaron de que realmente este árbol estaba totalmente seco. Y entonces Jesús aprovecha esta situación para hablar acerca de la oración, ¿no? Y ahora sí, te decía, hace unos años, en la iglesia anterior, orábamos justo en la pandemia orábamos por dos hermanos, el hermano José, que ha partido por COVID. Orábamos por él antes de que él falleciera. Orábamos constantemente en nuestras reuniones de que él mejorara. Y también la hermana la mamá de una hermana, también en la misma situación. Orábamos constantemente por ellos, ¿no? Los dos partieron al poco tiempo, pero nuestras oraciones era que ellos encontraran recuperación, ¿no? Que ellos se recuperaran, que Dios los fortaleciera, ¿no? Y orábamos en fe ante esto, ¿verdad? Y nosotros confiábamos en Dios, ¿verdad? Que su voluntad sería lo mejor, ¿no? Y su voluntad fue que ellos partieran, ¿no? Que ellos partieran y que ellos estuvieran con él, ¿no?
Eso fue, podríamos nosotros preguntarnos, ¿Dios nos escuchó? ¿Dios no nos escuchó? Nosotros oramos por recuperación, pero ellos partieron. Y aquí es donde este punto de partida donde mucha gente dice, Dios no me escuchó y tomamos ese momento para decir, me alejo de Él, ¿no? O ya no quiero saber de Dios, ¿no? Pero cuando estamos bien centrados, cuando nosotros conocemos la Escritura y entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y que todas sus decisiones son a razón de su gloria, a razón de nuestro bien, entonces podemos comprender las decisiones de nuestro Dios, ¿no? Él decidió que ellos partieran por su voluntad, ¿verdad? Y qué mejor, ¿verdad? Conociéndole a Él, ¿verdad? Qué mejor que ellos partieron, o estas dos personas partieron en el Señor, ¿verdad? Entonces, entendemos ahí que es su voluntad en ambas decisiones. Hubiese sido bueno para nosotros, ¿verdad? Puesto que ellos están con el Señor, puesto que si ellos hubieran recuperado, nosotros dábamos también gloria a Dios por eso, ¿no? Y, y entendemos ante estas situaciones que cuando el Señor toma decisiones, cuando el Señor toma su decisión porque Él es soberano, entonces nosotros no nos queda más que atender, ¿verdad? No nos queda más que seguirle dando la gloria y seguir agradeciendo por su gloria a Él. Y este pasaje nos va a hablar acerca de la oración, ¿no? Y Jesús le dice a sus discípulos, les dice una frase muy directa y les dice, tengan fe, tengan fe. Y dice, todo lo que pidieren lo será hecho. O sea, el Señor Jesús les da una promesa. Y aquí es donde a veces nos confundimos, porque el Señor Jesús dice, ten fe y todo os será hecho. Y nos confundimos porque pensamos que podemos pedir lo que queramos, ¿no? ¿No? Pero vamos a ver en este pasaje que las implicaciones de qué es pedir en fe. ¿Cómo es pedir en fe? ¿Y cómo es que el todo será hecho? ¿Cómo se hace una realidad en nosotros el todo será hecho? ¿A la luz de qué? A la luz de Cristo mismo, ¿verdad? A la luz de su ejemplo, a la luz de la obediencia. Vamos a verlo a la luz, conforme vamos desarrollando este pasaje. Y yo creo que el Señor nos va a dar luz, mucha luz en cuanto a cómo pedir, a entender la oración, a entender qué es, cómo aceptar su voluntad ante la oración en el Señor. Entonces, podríamos nosotros decir cuando las oraciones no son como nosotros queremos, podemos decir, ¿acaso Dios no nos escucha? ¿Acaso nos faltó fe? ¿Acaso no estoy orando bien? Y sabemos que Él nos escucha, que Él responde a quienes se acercan en fe, pero ¿a qué se refiere entonces el Señor cuando Él dice, en fe todo os será hecho? ¿Qué implica orar con fe? ¿Tú te has preguntado, oro y siento que Dios no me escucha? ¿O he orado por mucho tiempo pero no veo respuesta? ¿Has tenido ese sentir? Entonces, espero que este pasaje nos permita entender un poco más al Señor en cuanto a estas preguntas. Y eso es lo que el Señor quería enseñar a sus discípulos aquí y lo que quiere enseñarnos a nosotros. Y me encanta porque siempre el Señor siempre está atento a nuestras inquietudes, siempre está atento a nuestros dolores, a nuestras preguntas, a nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y por medio de su palabra, Él desea traernos consuelo, Él desea traernos paz, desea traernos ánimo, desea traernos descanso en medio de un estado donde parece que todo está en contra de nosotros. Y eso es lo que va a ocurrir en este pasaje. Y estoy seguro que este pasaje va a abrir nuestro entendimiento en cuanto a este tema de la oración. Y que podamos nosotros, que cuando oramos en fe, podamos recordar siempre la promesa del Señor de todo os será hecho,
¿no? Una promesa que es una promesa en verdad muy hermosa. Una promesa, cuando el Señor nos dice, todo os será hecho, esta es una promesa que debe traernos a nosotros mucha confianza en Él. Pero además de mucha confianza, mucha fe y también mucha, mucho ánimo para seguir haciendo su voluntad en Él. Entonces, vamos a entrar en contexto al texto que acabamos de leer y vamos a ubicarnos. ¿Dónde estamos? Jesús está ya en Jerusalén. Jesús ya ha entrado desde el capítulo 11, él ya entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan cómo entró? En un pollino, ¿no? Muchos le cantaron alabanzas y entonces Jesús entra triunfalmente a esta zona, una zona de muerte porque él ya va a ser crucificado y él se dirige al templo. Entonces ahí en el templo él empieza a inspeccionar todo lo que él empieza a observar el templo. Entonces regresa a Betania, pasa la noche en Betania. Ahí en Betania es donde ocurre lo de la higuera, que la ve de lejos, tiene hambre, la ve de lejos, la maldice. Entonces Jesús muy de mañana, después de Betania, se vuelve a dirigir al templo. Jesús está como yendo y viniendo. Se vuelve a dirigir al templo y es ahí donde él muestra su autoridad, ¿verdad? Su poder, volca las mesas porque se da cuenta de que en el lugar del atrio de los gentiles, que en realidad ese lugar del atrio de los gentiles era el lugar donde oraban los gentiles, ¿no? Entonces ya se habían puesto todo como un mercado, ¿no? Para vender animales, para el sacrificio. Y el problema no era tanto que vendían, sino el problema era que ya estaban haciendo tranza con las ventas, ¿no? Los sacerdotes estaban coludidos con los que vendían, ¿no? Se llevaban un porcentaje de las ventas, ¿no? Y Jesús se da cuenta de esto, volca las mesas, ¿verdad? Y él hace una pregunta: ¿qué no ven que esta es casa del Padre? ¿No? Y si ustedes la han convertido ¿en qué? En una cueva de ladrones, ¿no? Y entonces Jesús hace esto, entonces va a regresar a Betania y es donde nos encontramos aquí, cuando se vuelven a encontrar con este árbol, que este árbol que ya está seco. Entonces, vemos que Jesús, al estar de aquí, allá en Jerusalén, luego en Betania, vemos que Jesús probablemente regresaba porque su cabeza ya tenía precio. Entonces, él de alguna manera está tratando digamos, refugiarse, por así decirlo, porque todavía no era el tiempo preciso para él ir a la cruz. Entonces, por eso es que vemos que él está regresando a Betania. Jesús todavía tiene muchas cosas que hacer en esa estancia en Jerusalén, aunque ya faltan pocos días para morir. Jesús todavía falta tener esta última cena, todavía falta que le lave los pies a sus discípulos, todavía falta que haga unas visitas. Y entonces vemos también a Jesús que él está cumpliendo las escrituras, él está buscando hasta el más mínimo detalle para cumplir la voluntad del Padre y para que su sacrificio fuese en tiempo y forma. Entonces Jesús va a regresar a Betania. Y es ahí donde entramos en versículo 20. Si me acompañas, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿No? Antes preguntar, ya hemos dado una introducción. ¿Cómo consideras tú que son tus oraciones? ¿Tus oraciones son en fe? Tus oraciones están enfocadas en lo que la palabra de Dios dice. Tus oraciones, cuando tú levantas una oración a Dios, ¿estás convencido de que Dios te está escuchando y que Dios va a responder? Sea cual sea su respuesta, ¿no? Porque creo que a veces, como cristianos, de repente como que tomamos la oración como algo que debemos hacer, ¿no? Como decir: rápido ora por los alimentos porque ya quiero comer, ¿no?
o rápido ya ahora haz tu oración de noche porque ya tengo sueño, ¿no? Y a veces podemos caer en que la oración sea solamente algo repetitivo. Incluso muchas de nuestras oraciones son repetitivas, ¿no? Y oramos lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este pasaje nos va a dar también, nos va a ayudar a reflexionar en cuanto a nuestras oraciones, ¿no? ¿Cómo son? Ten en mente esta pregunta de cómo son tus oraciones en fe, y que Dios mismo responda a esta pregunta conforme vamos desarrollando el texto. Entonces, después del versículo 20, entonces después de este azote de Jesús en el templo, después de que Él limpia el templo, ¿no? Te decía, regresan a Betania y se encuentran con este árbol que Jesús ya había maldecido, y Pedro está asombrado. Pedro se asombra, ¿no? Y le dice, la higuera que maldijiste se ha secado, Señor. Este era un hecho asombroso porque prácticamente este árbol estaba seco, estaba totalmente sin nada. O sea, Jesús un día anterior lo había visto con muchas hojas, pero al día siguiente ya este árbol estaba seco, ¿no? Es decir, sin posibilidad alguna de florecer o de dar fruto o de tener una hoja siquiera, ¿no? Mateo 20:21, que es el pasaje que es paralelo a que cuenta la misma historia, 20:20, perdón, dice, viendo esto los discípulos, aquí como que Mateo lo generaliza con los discípulos y dice, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, esta pregunta que hicieron los discípulos fue como no recordar lo que Jesús había dicho, no como de alguna manera dudar de lo que Jesús había hecho, ¿no? Y esta expresión de los discípulos de cómo es que se secó enseguida la higuera nos hace ver un poco la carencia de fe de estos discípulos, ¿no? Nos hace ver un poco que todavía los discípulos dudaban del poder de Dios, de Jesús, dudaban de la autoridad de Jesús, ¿no? Pero ellos ya habían escuchado lo que Jesús había dicho a esta higuera, pero de alguna manera ellos estaban olvidando lo que Jesús le había dicho a esta higuera, ¿no? Fíjense, a pesar de que los discípulos ya habían visto a Jesús caminar sobre el agua, ya habían visto que había levantado muertos, aún todavía, ¿cómo es que este árbol se secó? O sea, estaban dudando de la palabra de Jesús, ¿no? Entonces vemos aquí la carencia de fe, ¿verdad? De los discípulos. ¿Cuántas veces tú has tenido esta carencia de fe, ¿no? Que cuando oras, de repente te olvidas de todas las cosas de Dios y dices, ¿cómo es que pasó esto? ¿No? ¿Cómo es que me está pasando esto a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo estoy haciendo estas cosas. Olvidamos la soberanía de Dios, ¿verdad? Olvidamos su voluntad, olvidamos lo que Él hace. Entonces, en esta situación están sus discípulos, ¿no? Y eso nos pasa a veces, ¿no? Sobre el cual también no recurrimos a la oración, ¿no? Creemos que a veces, te decía al principio, a veces pensamos que la oración no es necesaria, o a veces pensamos que la oración no es importante, y a veces decimos, al final Dios ya sabe lo que necesito, ¿no? O al final ya sabe Dios lo que pide mi corazón, pero lo que Dios quiere es que tú lo expreses hacia Él, que tú lo expreses con fe, que lo expreses con un corazón limpio hacia Él, tus peticiones. Y cuando minimizamos la oración, cuando minimizamos que es importante y que es necesaria la oración, eso comunica entonces que estamos minimizando el poder de Dios, que estamos minimizando su autoridad, puesto que Él es el intercesor. Jesús es el intercesor. Estamos minimizando que Él es bueno, que Él es amoroso, ¿no? Olvidamos que Él mismo nos abre su corazón. El Señor mismo dice, estoy aquí para ti, háblame a través de la oración. Y olvidamos a veces eso, que Jesús está abierto a nosotros para que nosotros podamos acercarnos confiadamente hacia Él. Y olvidamos que Él está dispuesto a escucharnos, a atendernos y a hacer su voluntad hacia con nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos que Él es poderoso, cuando Él es suficientemente poderoso para escucharnos, nos debe dar la confianza
a cada uno de nosotros de que todo lo que pidamos os será hecho. Cuando tú estás realmente convencido y asombrado de su poder, de su autoridad, que es el único al que tienes que acudir en cualquier situación, entonces esa actitud de fe de tu oración nos va a llevar a todo será hecho hacia con nosotros. Por eso la exhortación de Pablo, ¿verdad?, a los tesalonicenses, que les dice orad sin, no es sin cesar, es sin cesar, orar sin cesar. Orar sin cesar. Dado a que nosotros tenemos el entendimiento, ¿verdad?, de nuestro Dios. Y Jesús anima a sus discípulos. Jesús va a tomar esta situación, esta falta de desconfianza, que han olvidado lo que Jesús ha dicho, ¿no? Y Jesús va a tomar esta situación para hablarles de la oración, para darles la confianza de que ellos debían acercarse a Él, que Jesús le está diciendo, acérquense a mí, yo tengo abierto mi corazón para ustedes, acérquense a mí, yo voy a atender, acérquense a mí, yo voy a obrar a través de ustedes, todo será hecho, pero acérquense. Por eso les dice en el 22, respondiendo Jesús, escucha, le dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios, ¿no? Y Jesús está poniendo aquí en claro que la oración debe ser ofrecida con fe en Dios, ¿no? La fe debe estar en Dios y que la oración debe ser como Él mismo la manifiesta. De hecho, Él ya les ha enseñado a orar. Él ya les ha dado la estructura de la oración. Y me encanta mucho, me encanta más porque hoy no nos pusimos de acuerdo, mis hermanos y yo, y cantamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Ve aquí esta estructura de cómo ellos debían orar. Entonces, Jesús está poniendo en claro aquí en el versículo 22 que la oración debe ser ofrecida con fe, con la fe en Dios, ¿no? Con una confianza plena en Jesús, una fe que cree a la verdad revelada de Dios, ¿no?, en su poder, y que busca siempre cumplir su voluntad. Por eso yo te decía anteriormente, tus oraciones son realmente en fe. Una oración sin fe, una oración sin Dios, sin el modelo de Jesús, no es oración. O una oración que pretende esto, ¿no? Porque nos enseñaron antes, ¿verdad?, que tendríamos que recitar oraciones ya escritas, ¿verdad? Y a veces las recitábamos, como el Padre Nuestro, ¿no? Los recitábamos y decíamos, yo ya cumplí con la oración, ¿no? Pero no había fe, ¿verdad? No había confianza. No estaban enfocadas en Dios, en que Él hace todo posible. Entonces, por eso te decía, ¿cómo es tu oración? Y Jesús, te decía, Jesús les ha enseñado a orar en Lucas 11. Acompáñame a Lucas 11, 2 al 4. Y quiero que veamos los elementos importantes de la oración. Los que llevamos discipulado vamos a reforzar un poquito más esto. Lucas 11, del 2 al 4. Aquí los discípulos le solicitan a Jesús, ¿verdad? Le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús no les dice, así tiene que ser la oración, así como tal, recítela, ¿no? Sino es un modelo de cómo ellos debían orar a Dios. Y fíjate lo que dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Vean esta primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos, nos habla de este reconocimiento de Dios mismo, de dónde está Él y dónde estamos nosotros, ¿no? Nuestras oraciones deben ser así. Primero, reconocer dónde está Dios, dónde estamos nosotros. Y cuando nosotros reconocemos que Dios está en su trono, Dios está en el cielo, reconocemos que Él es un Dios de autoridad, ¿verdad? Reconocemos que Él es un Dios poderoso, ¿no? Entonces nuestras oraciones deben comenzar primeramente en reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Así son tus oraciones primero? Reconociendo quién es Él, quién eres tú. ¿Así son?
Dice, y luego fíjense, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay tres expresiones: tu nombre, tu reino, tu voluntad. Quiere decir que el centro de la oración es Dios mismo. El modelo de cómo orar es Jesús mismo. Dice, como en el cielo, así como también en la tierra. Es decir, reconocer, cuando oremos, es reconocer dónde está el Señor, su autoridad, y después entender que el centro de la oración es Dios mismo. No somos nosotros mismos. El centro de la oración es Dios mismo, ¿no? Y luego ya viene la petición. Fíjate el versículo 3. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, ¿no? Y a veces queremos llegar primero con la petición, ¿verdad? Señor, dame esto, dame el otro, dame salud, dame esto, ¿no? Antes es, Señor, te reconozco, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, ¿no? Sé que tú estás en el cielo, yo estoy aquí, y por lo tanto yo soy mortal, pero tú eres soberano, ¿no? Así, venga tu reino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y luego ahora sí dice el 3, danos el pan. Ahora sí viene la petición, ¿verdad? Y luego dice el 4, y perdona nuestros pecados. Y perdonando nuestros pecados, ¿por qué? También nosotros perdonamos. Vean aquí, este versículo 4 nos habla, perdona nuestros pecados, pero hay una acción. Al solicitar este perdón hay una acción. Dice, entonces nosotros también perdonamos a otros, a los que nos deben. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, nuestras oraciones en fe deben tener esta estructura: un reconocimiento de quién es Dios, la centralidad en Dios, luego la petición, el perdón y la acción. No puedo yo pedir porque Él me perdone si yo no he perdonado a otro, ¿verdad? No puedo yo pedir que Él me bendiga si yo no bendigo a otros. Yo no puedo pedir que el Señor me dé salud si yo no estoy atento a las necesidades de otros, ¿no? Este último punto es, pedimos lo que queremos para nosotros, en este caso el perdón. Entonces, asimismo nosotros vamos hacia el perdón, caminamos hacia el perdón. Entonces, ¿qué es orar? Fíjate, el 23 dice, porque de cierto os digo, regresamos a Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Parece como un refrán, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Jesús aquí? ¿No? Entonces, Jesús utiliza esta como metáfora y les dice que Dios puede lograr, prácticamente lo que Jesús está diciendo, Dios puede lograr lo imposible. A través de la oración, si esta es con fe. Dios puede lograr lo imposible a través de la oración, si esta es con fe. ¿Cómo es con fe? Reconociendo, ¿verdad? Que la centralidad de todas las cosas es Dios, y haciendo nuestras peticiones, pero al hacer nuestras peticiones nosotros accionamos a la luz de eso. Entonces, Jesús está diciendo aquí, Dios pues puede lograr lo imposible a través de la oración si ésta se hace con fe, es decir, no dudar en su corazón que Dios es poderoso, que su poder es ilimitado, que Él atiende y que sus hijos pueden disponer en su voluntad de Él en todo momento, tal que el resultado produzca obediencia. Es decir, la oración, o sea, Dios no nos dice solo pide 3 deseos, ¿no? O solo pide un deseo nada más. No, el Señor nos dice, aquí estoy yo, pide lo que quieras. Yo estoy aquí, pero pídelo con fe. Pídelo en fe, pídelo en confianza de que yo soy poderoso y que tengo la autoridad para atender ante tus peticiones. ¿Así son tus oraciones? Dice Santiago, vamos ahora, acompáñame a Santiago 5. Vamos a hacer brazo con
los pasajes. Santiago 5, del 13 al 16. Santiago 5, 13 al 16. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y otra vez, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orar, hermanos, orar con fe no es dudar en tu corazón del poder de Dios. Orar con fe es estar confiados en que Dios escucha, en que Dios atiende, en que Dios nos abre su corazón, en que tú puedes pedir lo que deseas al Señor. Y Él nos llama a orar en cualquier momento, cuando estás afligido, cuando estás alegre, cuando hay enfermedad, dice aquí. Dice que llamemos a los ancianos, ¿verdad? Y pastores para orar. Dice, pues la oración con fe les salvará al enfermo. Nos llama a confesar las ofensas y orar por estas, ¿no? Y dice, y esta oración, la oración eficaz del justo puede muchos, ¿no? Para que seáis sanados. ¿Tú estás atendiendo este llamado de orar? Me decía un pastor que ya es muy grande. Me gusta que cuando veo a pastores ya pues de edad grande, preguntarles, ¿no? Preguntarles sobre cosas del pastorado. Y yo le decía, y hablábamos de esta situación de decir ¿qué le hubiera gustado a usted hacerle? Yo le decía que se arrepiente ahora. Y dice, yo creo que lo que más me hubiera gustado hacer es orar más por mi familia, orar más por el ministerio. Dice, porque ahora que ya estoy de edad avanzada, Dios ha sido bueno, pero creo que me faltó más orar. Entonces, ¿tú eres un hombre de oración? ¿Tú eres una mujer de oración? Tus hijos pueden decir, mi papá es un hombre de oración, mi hermano, mi esposa es una mujer de oración. La veo y yo quiero ser como mi esposa, ¿no? Una mujer de oración. Mi abuelo era un hombre de oración, ¿no? ¿Qué legado vamos a dejar en cuanto a esto? Mi hermano era un hombre de oración. Aquel hermano de la iglesia era un hermano que oraba. ¿Pueden decir eso de ti? La oración es un consuelo muy grande. La oración es un consuelo muy grande. Porque no sé si te ha pasado a ti que cuando tienes un problema muy fuerte, una enfermedad muy fuerte, una situación difícil, que a veces cuando se nos nubla la vista de Dios, decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Pero viene el Espíritu, ¿verdad? Y nos dice, tienes que orar. Ve a la oración. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a entrar con mi Padre. Y pide su dirección y pide su guía, y te das cuenta que cuando lo haces con fe, el Señor va acomodando, ¿verdad? Va acomodando la situación, va abriendo puertas, va proveyendo de lo necesario. ¿Te acuerdan de Moisés cuando está acorralado en el mar, antes de que los mares se abren? Los israelitas decían, ¿cómo le vamos a hacer si vienen los egipcios y ya estamos acorralados? ¿Verdad? Y decía Moisés, no sé cómo le vamos a hacer, pero sé que Dios va a atender a esto. Y Moisés ora, y cuando termina de orar se abren los mares, ¿verdad? Y es cuando pasa el pueblo, ¿no? En el mar, ¿no? Es así, las oraciones en fe. No sé qué va a pasar, no sé cómo le voy a hacer, pero sé que en la oración tengo consuelo y Dios me va a guiar. Esa es la oración en fe.
Esa es la oración que debemos levantar en fe. Entonces, no solo no dejes de orar, ora en fe, ora sabiendo que todo os será hecho. Cristo, hermanos, es el justo. Cristo es el justo, Él es el que intercede por nosotros. Cuando tú ores es tú orando al Padre, pero Jesús intercediendo por ti. Qué maravilloso es eso, porque tus propias palabras no llegan al trono, sino tiene que es un mediador, ¿verdad? Tú oras y Jesús atiende, y Jesús es quien ora al Padre, ¿no? A través de su Espíritu. Y a veces olvidamos eso. Olvidamos que es Jesús mismo siendo el mediador de nosotros en estas peticiones que hacemos hacia Él. Hacemos a un lado esa parte. Entonces, eres el que intercede. Por eso la oración puede mucho, porque Cristo es el que intercede, que es Cristo orando al Padre a través de nosotros, ¿no? Es su Espíritu en nosotros clamando y reconociendo el poder de Dios. Es el Espíritu en nosotros dándonos confianza de que Él va a orar, de que Él va a, que lo que Él determine, eso va a ser para nuestro bien, ¿no? Por eso es que no dejes de orar, ocúpate en estas cosas, ocúpate en orar constantemente. Ora todos los días, a cada momento. No pares de orar. Por eso dice el 24, dice Jesús, por tanto os digo, escucha esta promesa del Señor Jesús, dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Me encanta aquí Jesús, porque Jesús dice, no existe límite. Todo lo que pidierais orando. Entonces, no existe límite. Siempre y cuando, obviamente, estén sujetas a la voluntad de Dios, siempre y cuando estén sujetas a sus propósitos. No es nuestra responsabilidad cuestionar a Dios sobre su voluntad, pero entendemos que simplemente necesitamos creer, necesitamos confiar y obedecer su voluntad. No hay límite en las oraciones. El Señor nos dice, todo lo que pidieres, orando, creyendo, os vendrá. Recibiréis y vendrá. Podemos expresar todo lo que queremos a Dios. Tenemos esa libertad de decir, Señor, vengo ante ti por esto, por mis hijos, vengo por ti, por mi familia, por mi trabajo. Señor, tú guíame, Señor. Y el Señor va a atender y todo será hecho. Pero debemos estar conscientes, ¿verdad? De que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y debemos alinearnos a esa voluntad de Él. Nuestras oraciones deben tomar este modelo de Jesús. Y entonces Él va a responder según sus propósitos. Las respuestas de las oraciones de Dios no son para que le preguntemos, ¿para qué, Señor? ¿O por qué, Señor? ¿Por qué haces esto, Señor? Sino para atender a su preciosa voluntad, ¿no? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego, en el versículo 25, regresando a Marcos, dice, y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vean que es parecido a cuando les enseña a orar en Lucas 11:4, dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? El perdón, ¿verdad? Es un deber permanente del creyente, de tener una actitud perdonadora. Cuando nosotros venimos a Él en oración, en fe, debemos tener esta actitud perdonadora hacia otros, puesto que Él nos ha perdonado. Cuando Jesús enseña cómo se debe orar, Él está diciendo que orar debe estar alineado con modelar lo que Cristo
ha hecho por nosotros. ¿Y qué hizo Cristo? Nos perdonó. ¿Verdad? Por eso nuestras oraciones deben estar alineadas a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos perdonó, nosotros perdonamos. Él es bueno con nosotros, sí, ¿verdad? Nosotros somos buenos con los demás. Él nos rescató. Él ve nuestras necesidades, sí, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ver por las necesidades de los demás. Esa es la oración con fe. Y si pedimos perdón es porque Él nos ha perdonado anteriormente. Tú le pides a Dios bondad, entonces tú debes de preguntarte, ¿soy bueno con las demás personas? ¿Pides al Señor mansedumbre? ¿Has sido tú manso con las demás personas? ¿Te sujetas a tus autoridades? ¿No? Por eso la oración debe alinearse. Nuestras oraciones en fe deben alinearse con el modelo de Jesús, de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Debe alinearse las oraciones con el Evangelio. Porque yo no puedo pedir por perdón si estoy enojado con mi hermano. Señor, perdóname, pero no le hablo a mi tío, no le hablo a mi tía, no le hablo, ni siquiera lo puedo ver. Entonces, ¿cómo puedo llorar por eso? ¿Verdad? Por eso a veces las oraciones, dice Pablo, tienen estorbo, porque no están alineadas. Por eso Dios no responde, dice Santiago también. Porque pedís mal, dice Santiago. Pedís mal. Entonces, ¿quieres que tus oraciones tengan éxito? Entonces necesitas conocer y creer en el Evangelio. Acercarte a Dios con fe, de modo que tu caminar modele lo que Cristo hizo por ti. ¿Quieres que tengan éxito tus oraciones? Vive el Evangelio. Acércate a Dios con confianza, sabiendo que Él es poderoso y Él es el Dios de autoridad. Que tu caminar modele a Cristo. Que tu caminar modele a Cristo en todo lo que tú haces. Y entonces levanta tu oración y entonces todo será hecho hacia ti. Orar con fe es vivir como Cristo. Pues ¿cómo pediremos salud si no atendemos a los enfermos, verdad? ¿Cómo pediremos perdón si no hemos perdonado a otros? ¿Cómo pediremos su bondad si somos malos con otros? ¿Cómo pediremos ser bendecidos si no bendecimos a otros? ¿Cómo pedimos provisión, verdad, si no queremos traer un artículo para la despensa? ¿Cómo pedimos cosas si nosotros no estamos dispuestos a hacerlas? Entonces, muchas veces por esto las oraciones quedan en el intento, ¿verdad? Quedan en el techo y no llegan al trono de Dios. Oramos porque nuestros hijos se conviertan, ¿verdad? Pero no me congrego, ¿verdad? Oramos por aquella persona que quiero que se congregue, pero yo no soy constante en la iglesia. Entonces, por eso nuestras oraciones quedan en el techo. Entonces debemos tener una congruencia en las oraciones. Si yo oro por algo es porque yo mismo estoy procurando esas cosas que hago, que estoy solicitando y que deben estar alineadas a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Oramos a veces incongruentemente y por eso nuestras oraciones no llegan, porque no estamos bajo la voluntad de nuestro Padre. Santiago 4:3 y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Por eso la pregunta es ¿cómo estás orando? Somos dados a pedir por nuestras propias pasiones, ¿no? Que tenga un auto, que tenga dinero, que tenga más recursos, ¿no? Pero ya entendimos que la oración primero es reconocer quién es el Señor. ¿Quién soy yo? Señor, nuestras oraciones como el publicano, Señor, soy un pecador, soy un vil pecador, te necesito, sé dónde estás tú estás en el trono, yo estoy aquí en esta tierra, ¿no? Y estoy imposibilitado de hacer cosas, te necesito. Entonces ahora sí te pido, Señor, que tú me guardes, que tú me guíes, que me des tu espíritu.
Esta estructura eran las oraciones de David en los Salmos, ¿no? Señor, ten piedad de mí, soy pecador, ¿no? Y David decía en el 51, decía, yo desde el vientre de mi madre he sido pecador, incluso. ¿No? Y entonces ya David después pedía. Pero antes era ese reconocimiento de quién es el Señor y quién era Él, para entonces pedir guía, ¿verdad? Para pedir su voluntad. ¿No? Entonces, que este mensaje, hermanos, te cambie la perspectiva de tus oraciones. Somos dados a pedir lo que queremos, lo que nos conviene, lo que no queremos hacer a otros. Y además nos preguntamos por qué Dios no responde. Entonces yo creo que haz un análisis, examina tu corazón sobre qué estás pidiendo, sobre si eso que estás pidiendo estás tú alineado en la manera práctica con el Señor. Si no, mejor no lo pidas y mejor antes pide para que Dios te cambie tu corazón para hacer su voluntad. Entonces, cuando el Señor dice no a sus hijos, cuando tú pides al Señor y el Señor dice no, habrá que examinar lo que estamos pidiendo. ¿Cómo lo estamos pidiendo? Reflexiona. Aún así, el Señor siempre es bueno. Aún así, cuando no estamos alineados, el Señor siempre es misericordioso y siempre atiende muchas veces a estas oraciones que a veces nosotros no estamos dispuestos a hacer. Pero sus propósitos son mucho mejor de lo que nosotros pedimos, ¿no? No dejes de orar. Un día sin orar es un día desperdiciado. Un día sin orar es un día desperdiciado. Centrémonos en Él, reconócelo a Él, pídele, obedece a Él. Ve la congruencia de pedir. Vamos a Primera de Juan, ya vamos terminando. Primera de Juan 3, 22 al 24. Primera de Juan 3, 22 al 24. Fíjate, dice el apóstol Juan, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Vean aquí, Juan está afirmando que lo que pidiéramos lo vamos a recibir. Dice, me encanta lo que dice enseguida, porque guardamos sus mandamientos. Lo recibimos de Él, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos. La pregunta aquí es, ¿guardas tú sus mandamientos? Y luego dice otra cosa, dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿no? ¿Quieres que tus oraciones sean respondidas? Guarda sus mandamientos y haz las cosas que son agradables delante de Él, ¿no? Esa es la oración con fe. Y luego dice el 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a otros como los ha mandado. El amor, ¿verdad? Y dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, otra vez se repite el perdonáis, ¿no? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, la oración en fe. La oración en fe debe venir paralelamente a que tú guardes los mandamientos, a que tú hagas las cosas que son agradables delante de Dios. Entonces, antes de pedir, entonces examínate si tú estás guardando los mandamientos. Antes de pedir o lo que vas a pedir, examínate, ¿verdad? Si estás haciendo las cosas que le agradan a Él, ¿verdad? Y terminamos con 2 Corintios 5, 17, 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿No? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
¿no? Vean esta parte, la oración, cómo va ligada a lo que Cristo ha hecho. Él nos ha reconciliado y aparte nos encargó esta palabra de la reconciliación. Entonces, las oraciones deben estar ligadas al perdón, tienen que estar ligadas al sacrificio. Las oraciones tienen que estar ligadas a lo que Cristo hizo por nosotros, la cruz, ¿no? A que Él murió por nuestros pecados, que Él nos perdonó. Entonces tú perdona, entonces tú reconcíliate, entonces tú, si tienes años con una persona que no le hablas, háblale por teléfono y dile, lo siento, perdóname, ¿no? Si tienes a alguien en tu trabajo que te cae mal, hazle el bien a él. Dice el apóstol Pablo que rompas el mal haciendo el bien, ¿no? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Guarda los mandamientos del Señor. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si tienes un enemigo y tiene hambre, invítalo de comer a tu casa. El Señor se dio por sus enemigos. El Señor se dio por aquellos que le negaron. El Señor se dio por aquellos que le decían, no quiero tener una relación contigo, pero aún así Él se dio en la cruz del Calvario. Y asombrados de lo que el Señor Jesús hizo, entonces nosotros oramos y decimos, Señor, permíteme ser como tú, permíteme conducirme como tú te conduces, permíteme hablar como tú hablaste, permíteme ser como tú eres, Señor. Y atiende a mis oraciones, Señor. Soy pecador, no hay valor, no hallo valor en mí, porque el valor que tengo es solo lo que tú me das, Señor, pero yo te pido esto. Y si es tu voluntad, que así sea. Tengo esta enfermedad, pero si es tu voluntad, que así sea. Tengo este dolor, tengo esta aflicción, Señor, pero si es tu voluntad, que así sea. Permíteme vivir como tú viviste y ver a otros como tú los viste. Las oraciones que Dios promete cumplir son las de corazones perdonados, reconciliados. Las oraciones que Dios cumple son aquellos que se acercan en fe, aquellos que perdonan a otros, aquellos que viven el Evangelio, aquellos que se acercan en fe a Él, aquellos que son pedidas a razón de lo que Cristo ha hecho por Él. Que tus oraciones a la luz de este mensaje, hermanos, puedan cambiar y puedas comprender que no solamente es hablar al aire, no solamente es hablar al lado de una almohada, sino es realmente estar en la presencia de nuestro Señor. Cuando tú ores, realmente tú estás en la presencia de Dios. No estás recitando algo que alguien dijo. Estás tú hablándole en fe al Señor. Él está ahí. Y dice el Salmo 51, ¿no? Aquí tú ves y tú amas a quien se acerca a ti en lo secreto. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Jesús está ahí con nosotros cuando nosotros oramos en fe. Y Él atiende. Y Él guía. Así que, hermanos, que nuestras oraciones cambien y que Dios nos dirija. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos reunirnos, permitirnos estar aquí, Señor. Tu palabra siempre viene a nosotros en tiempo y forma, Señor. Y hoy tú, Señor, nos has hablado acerca de este tema importantísimo, Señor. Porque es este tema de la oración es el medio de comunicación, Señor, que tenemos contigo. Y tú nos has dejado esta herramienta, este medio para que podamos expresar todo el amor que te tenemos, Señor. Podamos expresar todas nuestras peticiones, porque entendemos, Padre, que tú eres soberano, que tú eres poderoso, tú eres glorioso, Señor, y que tú atiendes, y que no hay para ti imposibles, Señor. Enséñanos a venir a ti con humildad, con reconocimiento, también con congruencia, Señor, con integridad, Señor, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que podamos nosotros levantar oraciones
que te glorifiquen, oraciones que están alineadas a guardar tus mandamientos, a hacer tu buena voluntad, Señor. Perdona, Señor, si hemos estado levantando oraciones fuera de lugar, Señor. Hemos estado levantando oraciones que no van acorde a tu palabra, Señor, que han sido oraciones con base a nuestras pasiones y deseos, Señor. Señor, tú alíneanos y, Señor, sé tú quien nos enseñe a orar. Tuya es la gloria y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.